Sean muy bienvenidos, esto es otra entrega para el canal LookMe. Eran las 8:30 de la noche del domingo 25 de septiembre de 1992. El teléfono del Centro de Información del Gobierno en Medellín repica en repetidas ocasiones, hasta que el oficial de turno levanta el auricular. Al otro lado de la línea, un hombre reconocido por su voz como uno de los usuales informantes del cartel de Medellín. Se trataba de Mikey Ramírez, delator del cartel. Habla con rapidez y pide la verificación de la presencia de Brances Muñoz Mosquera alias Tyson en el centro comercial Obelisco de esa ciudad. Allí dio comienzo el operativo que terminaría con su vida. El 29 de octubre de 1992, Brances Muñoz Mosquera era una de las cabezas visibles del cartel de Medellín que no se había sometido a los decretos de rebaja de penas expedidos por el gobierno en septiembre de 1990, a pesar del extenso historial delictivo que sobre Brances Muñoz Mosquera reposaba en los archivos de los servicios de inteligencia del Estado. Este solo tenía en su contra 3 órdenes de capturas pendientes. Inmediatamente después del llamado, una patrulla de reconocimiento del servicio secreto de la policía parte rauda hacia el centro comercial, en carrera 74, número 4837, en el occidente de Medellín, frente al estadio Atanasio Girardot, con el objetivo de ubicar a Muñoz. No han transcurrido 15 minutos cuando el vehículo con los agentes encubiertos llega al objetivo, pero apenas alcanzan a observar a 500 metros de distancia un vehículo rojo que parte en dirección opuesta. Sin perder tiempo, los agentes intentan seguir el vehículo, pero este logra confundirse entre los automóviles que a esa hora se desplazan por la autopista que comunica el estadio con el centro de Medellín. Pocas horas después, el mismo informante se comunica nuevamente y afirma que Tyson, uno de los hombres de confianza del cartel, había estado en una heladería de ese centro comercial, arreglando el pago de una cantidad de dinero cuyo monto no revela a un grupo de sus hombres. La información reveló una fuente del bloque de búsqueda, integrado por el ejército, la policía y el DAS, fue corroborada entonces por una mujer cercana a Muñoz, quien dijo además qué tipo de prenda llevaba este. Ese fue el primer episodio que condujo a la ubicación exacta de uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar. Luego, según la información, fuentes del bloque de búsqueda, las autoridades localizaron en 2 ocasiones más a Tyson, sin lograr el objetivo de capturarlo, entre otras cosas por su extraña forma de cambiar repentinamente de movimientos. Las patrullas secretas que se hallaban en el lugar comunicaron la novedad a la central y señalaron que se disponían a penetrar. La presencia de Tyson en Medellín había sido informada a miembros de inteligencia del ejército y la policía por anónimos, según los cuales Tyson habría sido visto en cercanías de la cárcel de Itagüí. Las fuentes que suministraron tal información revelaron además que Tyson se había desplazado a Bogotá hace un mes con el objetivo de trazar un plan, que fue abortado finalmente por la captura de Sergio Alfonso Ramírez Muñoz, el Pájaro. El informante, calificado por los operadores del Centro de Información del Gobierno como una fuente cercana a Escobar, volvió nuevamente a llamar para informar que ese día Tyson tenía una cita con varios hombres en el Centro Comercial Monterrey, en la carrera 48 con calle 10, en la conocida Avenida de los Industriales. Los agentes evaluaron la información y establecieron 2 puestos móviles en el centro comercial para establecer la ubicación. No obstante, cuando las autoridades creían haber ubicado a Muñoz en el interior de un vehículo Mazda, este se movió repentinamente del lugar. Las unidades de inteligencia trataron entonces de establecer el paradero del vehículo, mediante la difusión de su matrícula. El automotor fue visto el día siguiente a las 2:30 de la tarde en el barrio Fátima y luego en un parqueadero del Centro Comercial Oviedo, situado en la carrera 43A 615 de Sur, en la avenida El Poblado, en dirección hacia la localidad de Envigado. Durante las 48 horas siguientes, los agentes dispusieron vigilancia especial en el barrio donde había sido visto el automotor, pero una llamada fue el punto de partida para la fase final de la operación.
Un supuesto ciudadano que sí lo reconoció llamó a la policía. Lo quieren encontrar. Está en la carrera 66, número 32 de 56. Entre el lunes y el martes, las patrullas montaron dispositivos de vigilancia en la zona a la espera. El martes, a las 12 de la noche, el automóvil Mazda apareció escoltado por dos motocicletas de alto cilindraje. Desde el interior del vehículo fue accionado un control remoto que abrió la puerta electrónica de la vivienda. Tyson alcanzó a ser observado cuando ingresaba agachado al interior de la vivienda, mientras la puerta se cerraba lentamente. El 28 de octubre de 1992, pasada la medianoche, hacia las 0:27 se llevó a cabo el operativo. Duró menos de 5 minutos. Según el informe oficial, Brances logró hacer 2 ráfagas con una subametralladora MP5 antes de recibir 18 impactos de bala. En el barrio Malibú, donde se encontraba en compañía de 2 mujeres, la casa de 2 pisos y fachada blanca donde murió Brances estaba situada en un apacible barrio al occidente de Medellín, habitado por clase media alta, quienes no tenían ni la menor idea de que Brances viviera por allí. Relataron varios vecinos. Solo en muy pocas ocasiones vieron sin saber que se trataba de Muñoz Mosquera a un hombre que entraba a la casa y que siempre llevaba cachucha y anteojos. Las detonaciones en el frente de la casa pusieron en alerta a Brances, Alexander Muñoz Mosquera, para tratar de huir, pero solo alcanzó a disparar 2 ráfagas antes de caer en el patio de la casa vecina. El final de uno de los hombres más temidos del cartel de Medellín ocurrió en los primeros minutos del nuevo día. Tuvo de 7 miembros del comando armado que tuvieron a su cargo la localización y ejecución de la acción. El grupo llegó en varios vehículos hacia la medianoche. Los miembros del bloque colocaron 2 cargas de explosivos accionadas con mecha lenta, una en la puerta de entrada y otra en la puerta de garage. Las detonaciones se escucharon una después de otra y despertaron al vecindario. Cubiertos con pasamontañas y bien apertrechados, los integrantes del cuerpo de seguridad irrumpieron en la vivienda. En ese momento, Tyson hizo una primera ráfaga desde una de las ventanas del segundo piso de la casa. Corrió hacia la parte trasera para escapar por el patio de otra residencia. Allí lo esperaba un grupo de agentes. Entonces volvió a hacer una nueva ráfaga que fue respondida por los agentes de la fuerza pública. Su cadáver quedó en el patio de la casa vecina. Los otros subieron al segundo piso de la vivienda y encontraron a 2 mujeres escondidas en una alcoba. Fueron sacadas y llevadas para ser interrogadas. Una de ellas fue identificada como Catalina Duque Pineda, quien según las autoridades era la novia de Tyson desde hacía un tiempo. De acuerdo con los documentos que le fueron hallados, Tyson se presentaba como visitador médico, portaba una cédula a nombre de Juan David Gómez Ramírez. En el automóvil decomisado fueron encontrados varios libros de medicina. En su poder también le fueron encontrados documentos, fotografías, cartas que se presumen intercambiaba con Escobar. A un lado del cadáver también fue hallada una subametralladora MP5 con un proveedor, 32 cartuchos y un silenciador. Además, las autoridades encontraron en el interior de la vivienda armas, radios de comunicación, un Viper, un teléfono y dinero en efectivo. Cuando se realizaba el levantamiento del cadáver, 4 hombres pasaron en un vehículo por el frente de la vivienda disparando hacia la fachada. El ataque no produjo desgracias personales. El cuerpo de Muñoz fue llevado luego al anfiteatro municipal, donde se le practicó la necropsia y la identificación que resultó difícil, pues en el operativo perdió un dedo y se notaban cambios en su aspecto físico. Se había alisado el cabello, estaba obeso y tenía bigotes. Sin embargo, la plena identificación de Tyson fue posible gracias a los archivos sistematizados de huellas que tenía el DAS y la Policía Metropolitana. El oficial a cargo confirmaba que Tyson había transformado algunos aspectos de su fisonomía y cambiaba constantemente de vivienda. En la casa donde murió vivía desde hacía aproximadamente un mes. El cadáver fue reclamado hacia el mediodía por una de sus hermanas
quien fue acompañada por un funcionario de la fiscalía. Frances había nacido en 1959 en Medellín. Con 33 años de edad se terminó su vida. El cuerpo fue entregado a una funeraria y sepultado ese mismo día, en el mausoleo de la familia Muñoz Mosquera en el cementerio de San Pedro. En entrevistas posteriores, la familia de Frances dio su versión de lo sucedido, donde dejaron trascender que un allegado a él entregó su ubicación a las autoridades para cobrar la recompensa y que éste había sido reubicado en el exterior del país junto a su familia. Esta fue otra entrega para el canal Look Me, y recuerde, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo.